Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esta es la primer clase del curso básico de redacción, que consta de 3 clases, 3 jornadas, con un sistema mixto de grabación de la clase para ser transmitida a través de las redes, y las clases en forma escrita que se entregarán también a través de las redes y a través de los emails de quienes así lo han querido. Esta es la primera clase y quisiera dejar aclarado cuál es el objetivo de este curso. En 3 clases es prácticamente imposible crear un redactor o una redactora o una persona que en 6 horas de curso pasa de tener problemas de escritura a escribir bien. Eso es muy difícil. Por eso el objetivo, la meta de este curso es simplemente una introducción para poder definir los aspectos básicos que se tienen que seguir para ser un redactor profesional o un redactor amateur. Lo primero que quiero decirles es que aprender a hablar no requiere de un maestro. No hace falta un profesor, ni un maestro, ni un entrenador. Tampoco voy a entrar en detalles acerca de cómo uno consigue ser hablante o tener un lenguaje oral, pero todos sabemos que aprendimos a hablar sin necesidad de tener un maestro. No es lo mismo para escribir. Para escribir sí necesitamos quien nos dé determinadas, más que técnicas, que nos dé el uso aceptable de los códigos de la escritura, de la gramática, de la ortografía, para poder comunicarnos mejor. Muchas veces en los cursos de redacción se toma en cuenta aspectos prácticos, como dar consejos o normas o instrucciones acerca de qué palabras usar, qué formatos usar, qué estructuras usar. Eso lo pueden encontrar en internet. Hay muchos cursos que trabajan sobre eso. No es en nuestro caso. Nosotros lo que vamos a intentar, lo que yo voy a intentar es hacer lo que practiqué durante muchísimos años en la universidad, y es que las clases sirvan para generar ideas, para generar opiniones, para pensar. La idea fundamental para poder redactar bien, además de las cuestiones técnicas, que hay que ser un conocedor de las reglas gramaticales y ortográficas, pero en términos del contenido lo importante es asociar ideas. No es copiar formatos. Así que lo que voy a intentar es trabajar con este concepto de asociar ideas. Escribir es un acto de la cultura. Otras especies no escriben. Si bien hay determinados chimpancés y gorilas que ya manejan algunos aspectos relacionados con el teclado de una computadora, pero son muy acotados. En nuestro caso, lo que tenemos que intentar, antes que nada, es definir en cualquier texto que vamos a escribir qué es lo que queremos decir. Lo más importante es poder comunicarle a otro u otros
lo que decidimos que sea el significado a transmitir. Es muy importante porque tanto sea en los textos comerciales, como en los textos, en las cartas de amor, como en las felicitaciones de cumpleaños, como en las notas periodísticas, lo que es importante es que lo que uno quiere decir lo puede escribir y que el que recibe ese mensaje sea lo más parecido a lo que uno quiso comunicar. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces pasa que uno cree que lo importante es lo que dice, cuando la verdad es que en la escritura lo importante es lo que el otro entendió, lo que el otro interpretó. Entonces veamos la siguiente estructura básica. Primero, definir qué quiero decir. Segundo, definir a quién se lo quiero decir. Y tercero, establecer un sistema de posibilidad de medición acerca de si lo que dije y a quién se lo dije, alguien entendió el significado de lo que yo quería transmitir. Existe la posibilidad de tener un sistema que se llama la respuesta. En los famosos circuitos de la comunicación del emisor, el medio, el receptor, el codificador, el decodificador, es decir, este sistema un poco viejo, casi eléctrico de la comunicación, siempre tenía en cuenta el llamado en inglés feedback, es decir, cuál es la respuesta del receptor del mensaje. Yo diría que hay dos cosas aquí importantes. Una es ser simple, ser claro, inclusive para aquellos textos que requieren aparentemente de aspectos técnicos. Voy a dar distintos ejemplos. Un ejemplo es un informe médico. Es decir, cuando un cirujano realiza una intervención quirúrgica, tiene la obligación de redactar un informe acerca de esa intervención que realizó. Es muy difícil que alguien que no sea médico y cirujano pueda hacer ese informe. Es un informe por demás técnico. O es el caso de un abogado que tiene que redactar un escrito, de un escrito jurídico, que hay determinadas formas y normas que debe aceptar el abogado. Los informes técnicos también pueden ser bien escritos o mal escritos, o las sentencias de los jueces pueden ser más claras o menos claras, es decir, mejor escritas o peor escritas. Cuando una persona quiere vender algo por internet, puede usar determinados aspectos de persuasión. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien promete un producto de limpieza que de una manera mágica va a quitar una mancha, lo que puede decir y mostrar es cómo mágicamente esa mancha desaparece a través de los trucos del lenguaje o de los trucos de la imagen. El tema está si la mancha no desaparece cuando el usuario la usa. Quiere decir que el texto pudo haber sido persuasivo, pero no fue eficiente. Ese es uno de los ejemplos. Otra cosa que quería comunicarles en términos de la asociación de ideas es que esa es una característica que tenemos esta especie que llamamos el Homo sapiens, los seres humanos,
y que tiene que ver que tenemos la capacidad de tomar una idea, rápidamente reflexionar acerca de esa y poder tener a partir de esa idea una o más ideas. Generalmente se dice que las buenas ideas son resultado de otra idea. Es muy difícil que haya una idea original. Por eso se aplica la idea del gran creador a quienes creen, a quienes son creyentes, en la idea de crear de la nada el cielo y la tierra. Pero nosotros no estamos en esas posibilidades. Por eso, lo que sí tenemos que tener en claro es que escribir tiene que ver con la llamada creatividad o creación. Es decir, es una herramienta la creatividad que tenemos con la escritura para poder ser más efectivos en lo que queremos decir. Creatividad no quiere decir simplemente ser original, porque uno puede ser original emitiendo, por ejemplo, una felicitación de cumpleaños en idioma japonés, y uno es muy original, pero si el que cumple años no comprende, no habla, ni sabe entender el japonés, es muy difícil que podamos cumplir con nuestra idea de felicitación. Podrá decir, qué original es mi amigo, pero no va a entender la felicitación en sí misma. La escritura es un acto creativo, sin lugar a dudas. Es un acto de creatividad y de libertad, específicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas maneras de escribir lo mismo. Ustedes pueden encontrar que si les dan un objetivo de comunicación para vender algo o para contar una historia o narrar un hecho periodístico, 5 personas diferentes van a escribir esa nota o ese aviso de una manera diferente. Puede ser que sea parecido el contenido, pero nunca va a ser el mismo, porque cada uno tiene una manera de comunicarse particular. Algunas de esas maneras van a ser mejor que otras. Y entonces lo que sí implica el acto de escribir son 2 cosas. Primero, escribir con libertad. Segundo, corregir con rigor. Lo voy a repetir. Escribir con libertad, corregir con rigor. La escritura, no lo que uno habla. Yo ahora podría corregirme lo que estoy diciendo porque estoy hablando. Entonces digo, cometí una gaffe, no, esto que dije no está bien, así que lo voy a corregir de la siguiente manera. Voy a ir para atrás con la grabación, lo voy a borrar, o voy a decir que me disculpen que me equivoqué. La escritura no es así. La escritura permite la corrección, y la corrección tiene un determinado rigor. Entonces, este acto de libertad, este acto de escribir con soltura, con originalidad, tiene que tener la característica de que sea más eficiente esta originalidad y esa creatividad para que la otra persona entienda. Hoy, en un grupo de Facebook, encontré un anuncio de una participante de Facebook, en la cual decía: escribo para este 14 de febrero una carta de amor por solamente $1. Me pareció un muy buen ejemplo. ¿Quién no pagaría $1 por algo tan específico como que quien está pendiente de mis palabras de amor sean las eficientes? $1 parece poco. Yo le contesté diciéndole si aceptaba que le pagara 0,50 centavos de dólar.
Su contestación fue, puede ser. En este caso lo que quiero señalar es que este anuncio de escribo una carta de amor por $1 tiene una determinada efectividad. Ahora, ¿el dólar lo pago antes o lo pago después de recibir la carta? ¿Pago el dólar si estoy conforme o tengo que pagar el dólar antes de empezar el trabajo de la carta? Con esto quiero decir que la escritura comercial, la escritura paga, tiene una característica. Lo que se compra es un talento previo. Lo que se compra es una idea acerca de seguramente lo va a hacer bien. No se compra resultado, pero sin embargo hay muchos casos en los cuales la redacción se compra a resultado. Y eso aparentemente no debería estar bien. Se debería comprar por la historia de lo que uno escribió, se debería comprar por pensar que la promesa del texto está bien hecha, pero ahí hay una característica, y esa es que cuando uno compra lo que escribe otro, lo que está comprando es el contenido que uno quiere expresar, y lo que compra realmente es la forma de expresarlo. Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta frente a cualquier acto comercial de escritura. Ahora quisiera leerles algunos párrafos muy breves de un autor que es uno de mis preferidos, se llama Raymond Carver. Algunas cosas sencillas que dice Raymond Carver. Y seguía machacándome la importancia de usar, no sé de qué otra manera decirlo, un lenguaje corriente, el lenguaje del discurso normal, el lenguaje con que hablamos entre nosotros. En este párrafo de Carver, que es una nota que le escribe acerca de cómo escribe, lo que tiene importancia es lo que yo llamo la simpleza. Una de las cosas que generalmente produce una reacción contraria a la escritura es cuando es rebuscado, cuando se usan palabras que no son las de uno, cuando uno intenta, por un tema de vanidad, querer mostrar que las palabras que usa son más difíciles. Por eso me parece muy bueno lo de Carver, de cuando habla de usar el lenguaje corriente. El lenguaje corriente no significa que escribamos como hablamos. El lenguaje corriente es el lenguaje de la comunicación corriente. No usarlas, porque la torpeza del lenguaje oral no puede ser la torpeza del lenguaje escrito. Yo recién titubeé. Esto en la escritura lo tengo que corregir. Yo no puedo poner titubeos en mi escritura. Y eso puede ser lenguaje corriente, pero la escritura tiene esta característica. Tiene un tema de corrección. Y en la corrección está donde podemos usar ese lenguaje que es el que realmente nos va a servir para comunicar lo que queremos comunicar. Otra cosa importante que dice Carver es, me ayudó a ver lo importante que era decir exactamente lo que quería y nada más, al no emplear palabras literarias o lenguaje pseudo-poético. Carver es un gran narrador, un excelente poeta, y lo que dice justamente en este artículo es muy importante porque a veces uno cree que las palabras literarias o las palabras que uno puede tomar de otro autor
van a ser tomadas como que el que las dijo, el que las escribió, es inteligente, sabe y por lo tanto es más creíble. O utiliza un lenguaje metafórico, pseudopoético, donde lo que va a hacer es tratar de buscar una manera de qué se piensa de él, no de lo que escribe. Termino de leer una novela que se llama la primera hija. Es una autora mexicana, ahora voy a ir a buscar el libro y lo voy a mostrar, que escribe con una naturalidad y escribe con una narración que hace imposible dejar el texto. En ningún momento usa artilugios. Lo que hace es ser sensible a la narración de lo que quiere contar. El libro se llama La hija única y la autora es una autora mexicana que se llama Guadalupe Nettel. Yo no sé cómo se verá, si muestro esto a cámara, si se ve al revés o se ve al derecho, pero es de anagrama y realmente es un ejemplo de una redacción que atrapa. ¿Qué quiere decir que atrapa? Quiere decir que a uno le cuesta dejar de leer. Ustedes habrán notado que hay libros que empiezan a leer y rápidamente se dan cuenta o que se aburren o que no es lo que les interesa. Eso nadie dice, esto está mal escrito, sino que la reacción del lector es una reacción mucho más sensitiva. No tiene que ver necesariamente con está mal escrito, sino que es algo de lo que le pasa a ustedes, al lector. Por eso le digo, cuando les doy otro, no es consejo, sino que es una manera de calificar lo que uno escribe, y es leerlo en voz alta. También tecnológicamente les doy otra opción. Con el programa Word, ustedes pueden tener quien les lea lo que ustedes escribieron. Y cuando pasa eso, cuando otro lee lo que ustedes escribieron, se van a encontrar con que escuchan una voz diferente a la propia. Es decir, eso que está escrito ya no es de ustedes, ya no les pertenece, es de quien escucha. Es como si uno se transformara en el receptor del mensaje y deja de ser el emisor. Les quiero leer un párrafo del libro de esta autora. Pequeño párrafo. Una noche mi madre me llamó por teléfono para invitarme a pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Su amiga Jimena le había prestado una casa en un pueblo boscoso a orillas de un lago. Mamá ha perdido visión en los últimos años y no me pareció prudente que manejara sola en la autopista como pensaba hacer si yo no la acompañaba. Pude haber elegido cualquier otro párrafo de esta autora. Son 5 líneas. Tomen en cuenta, vuelvan a escuchar esto que yo leí, intenten escribir esto que yo les acabo de decir, va a estar escrito seguramente en una de las clases escritas, y traten de ver por qué este lenguaje fluido no es que sea persuasivo, es que es visual, cuenta visualmente, uno ve lo que ella escribe. Y eso se consigue justamente con el acto narrativo, que es lo que me parece que hay que hacer. Para continuar, me gustaría dejarles algunas ideas de ejercicios, ideas de asociación de ideas. Es decir, muchas veces uno puede escribir una palabra. Tomemos
la palabra egoísta. Y podemos decir, ¿qué se entiende por egoísta? Entonces, en vez de buscar definiciones de egoísta, escribamos qué reacciones y con qué otras palabras asociamos la palabra egoísta. Lo mismo podemos hacer con la palabra mujer, con la palabra copular, con la palabra oír, con algunos objetos, un paraguas, una sombrilla, unos lentes. Siempre nos va a dar la oportunidad de encontrar fórmulas de asociación. No vamos a ir a buscar fórmulas de diccionario. Lo que realmente hace interesante la redacción es la narración. Tomás Eloy Martínez, un excepcional periodista y narrador tucumano de la Argentina, decía, frente a cualquier nota periodística, tenés que contar una historia. Ese fue el mejor consejo que me dio Tomás Eloy Martínez hace muchos años. Y decía, cualquier hecho que hay que reportar, policial, cultural, de una obra de teatro, de un reportaje, todo eso puede ser factible de ser contado como una historia. Si no contás una historia, no vas a contar lo que está pasando. Vas a hacer una descripción. Y cualquiera puede hacer una descripción. Bueno, esta primera clase se va a remitir específicamente a estos conceptos de entender qué quiero decir. Lo que quiero decir es lo que necesito que el otro entienda, o sea, ese significado que yo expreso al mismo que él entiende. Quiere decir que la escritura es un acto de libertad, que la escritura es un acto de libertad pero con corrección, que necesita corregir. Y otra de las cosas que me parecen importantes es la idea de asociación. Eso lo podemos desarrollar como una técnica. Asociar ideas es lo que facilita la capacidad de convertirse en una persona que puede escribir de una manera diferente. No está estructurado en función de hay que decirlo de determinada manera, sino que la asociación lo que produce es una profusión de ideas. Bueno, esta es la primera parte. Todos los comentarios que tengan sobre esta clase grabada, por favor dirigirse a mdcocin@gmail.com. DM de Marcelo, D de Daniel, COSIN @gmail.com. Esta clase no es para volver los escritores, es para intentar ver si podemos pensar un poco más. Muchas gracias.